y cada vez los cambios son más abrumadores, más radicales, en fin. ¿Cómo hacemos para manejar eso, Dios mío? ¿Qué se requiere? Pero también aparecen nuevas cosas y uno dice, Dios mío, yo que me creía con mucha experiencia empiezo a sentirme un párvulo en algunos elementos. Hay un desafío adaptativo, que es de lo que habla Heifetz, que tiene que ver con mis creencias, con mis miedos, con mi resistencia al cambio, con mis valores, con qué es lo que se me detona a mí frente a ese cambio. Si esto me está generando ansiedad, ¿por qué? ¿Soy líder o soy colaborador? ¿Por qué me genera ansiedad? Hoy un nuevo capítulo de Liderazgo sin Misterios. Juan, bienvenido Juan, y a todos los que hoy, mañana, tarde o noche, a la hora que nos estés viendo, están con nosotros. Hola, Caro, hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos a este espacio que se llama Liderazgo sin Misterios, para tratar temas de liderazgo de una manera sencilla, práctica, que nos sirva incluso para no solo el ámbito organizacional, sino para cualquier ámbito de nuestra vida, cualquier dominio de nuestra existencia, porque el tema de hoy sí que es aplicable a muchos dominios, no solo al organizacional, y es cómo eso del cambio. Dios mío, este mundo es un caos, una incertidumbre. Hoy es blanco, mañana es negro, pasado mañana rosado y vuelve a ser blanco y tiene matices y cada vez los cambios son más abrumadores, más radicales. En fin, ¿cómo hacemos para manejar eso, Dios mío? ¿Qué se requiere? ¿Cómo está este tema del cambio? ¿Cómo lo lideramos? Además, El liderazgo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la receta para eso? Además, Juan, yo creo que la receta la tenemos en las manos, como casi todo en la vida. Estamos en una época de muchos cambios y venimos de unos capítulos hablando de inteligencia artificial, que eso sin duda nos está revolucionando en muchos aspectos. Hablamos de ese paso de la presencialidad al híbrido, al remoto, volver a la presencialidad. Y hoy hablar precisamente entonces qué tipo de liderazgo es el que necesitamos hoy. Y estudiando, revisando, analizando, hay un origen de quienes nos gusta estos temas de gestión humana, de comportamiento humano, de liderazgo. Hay unos autores que no son nuevos, como Daniel Goleman con su liderazgo emocional, y hablar también de liderazgo adaptativo se convierte en un tema bien importante, porque es que seguirnos, hablar de manejo de emociones y adaptación, porque en el mundo de cambio genera ansiedad, que es la palabra de moda hoy en día, la ansiedad que nos la da el cambio, la velocidad en la que estamos viviendo, unas características sin duda que nos ponen a correr como locos, y creo que hablar de liderazgo emocional y de liderazgo adaptativo es el principio para hablar de este terremoto, huracán de cambios que vivimos constantemente. Qué bueno, Caro, que tocas esos puntos, porque es que, mire, volvemos a nuestras bases. Me parece estar hablando en los primeros capítulos de este canal, Liderazgo sin Misterio. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Es el arte de conectar seres humanos en torno a un propósito común, y eso requiere no solo conocimientos técnicos, y hoy donde el acceso al conocimiento, el acceso a la información es tan sencillo, está tan a la mano. Ahora con inteligencia artificial, que es una herramienta que ya lo trabajamos de apoyo invaluable, pues el tema técnico no es que deje de ser importante, pero jamás será suficiente para liderar bien, y menos en entornos, para liderar con efectividad, y menos en entornos de constante cambio como el que estamos viviendo. Y ya Goleman desde el 98. No, desde antes, de como el 92, 93, en su libro Inteligencia Emocional ya planteaba que es que los líderes más efectivos no necesariamente son los que más saben técnicamente, sino, y el tiempo lo ha demostrado, sino los que son capaces de
gestionarse ellos emocionalmente. Él lo llama inteligencia emocional. A mí me gusta ponerlo en términos de gestión emocional, inteligencia y gestión emocional propia y también de las emociones de su equipo. Y eso unido a lo que plantea Ronald Heifetz en su teoría o en su tema del liderazgo adaptativo, que es la capacidad que tiene ese ser humano de adaptarse, de ser flexible para responder efectivamente a las situaciones cambiantes que se están presentando. Porque, ¿qué pasa? En un mundo tan cambiante donde las cosas van a una velocidad cada vez mayor, las soluciones que antes funcionaban, hoy quizás ni siquiera funcionan. Y no solamente se requiere capacidad técnica, sino capacidad emocional y adaptativa, porque en este mundo tan cambiante entran a pesar mucho temas como las creencias, los valores, la cultura, las formas de relacionarnos y volvemos, pues, Y los miedos también a cambiar, que ahí quiere contar pues como yo claro, el la ejemplo de resistencia al la cambio, que resistencia que uno, yo siempre me creí muy abierta y he notado que ha habido cosas en la vida, en la medida que uno crece y uno se cree que ha aprendido más, que tiene más herramientas y en efecto sí, pero también aparecen nuevas cosas y uno dice, Dios mío, ya yo que me creía con mucha experiencia empiezo a sentirme un párvulo en algunos elementos. Y voy a poner dos referencias, una del 98 de Goleman en una revista en Harvard, con lo que tú decías, dice, identificó que entre el 85 y el 90% de las diferencias entre líderes promedio y excelentes se debe a la inteligencia emocional, no al coeficiente intelectual, es saber afrontar, manejar. Es que si yo tengo claridad de dónde estoy parada, y sé que hay alguien que lo hace mejor que yo, pues rodéese de los que lo hacen mejor que tú, porque ese es uno de los miedos más grandes que uno en el liderazgo, miedo a sentirse opacado por los demás. Y ya un estudio sí más reciente de McKinsey Company en el 2023 dice las organizaciones con líderes emocionalmente inteligentes tienen 4 veces más probabilidades de tener talento clave, 70% más engagement en sus equipos de trabajo y mayor capacidad de transformación sostenible en escenarios de cambio. Entonces, ¿cómo eso empieza a ver? La inteligencia emocional me va a reemplazar, yo no la sé abordar, la tecnología, las redes, no sé qué, empieza a llegar un montón de cosas que además a una velocidad, uno cree que está aprendiendo del algoritmo y al otro día ya resulta que eso es obsoleto. Entonces, eso genera, sin duda, por eso es la palabra de moda, la ansiedad, pero ¿cómo logramos que todo esto me apoye en mi conocimiento, mi experticia, mi acompañamiento para poder liderar o acompañar a líderes en procesos de cambio permanente que vive esta sociedad? claro, porque es que hay una cosa que es inclusive un tema fisiológico y biológico, escuchándote, y es que el ser humano y el cerebro humano busca, a lo que más le preocupa es la seguridad para preservar para sobrevivir, para no dejar de existir como cuerpo, como ser humano corporal, ¿cierto? Entonces, a él le preocupa tanto eso que él se enfoca ahí, enfoca sus esfuerzos ahí. ¿Y qué es lo que le da seguridad? Pues el control y lo estático y lo que no cambia. Entonces, cuando lo ponen en unos entornos donde constantemente se está teniendo que mover, eso es lo que genera la ansiedad. Y por eso ese manejo emocional y esas competencias emocionales son tan claves. Y lo que habla Heifetz es que parte de eso es tomar conciencia de que siempre, en cualquier ámbito de la vida, no solo en lo organizacional, los invito a pensar a ti, Caro, y a todos los que nos están viendo, cada vez que uno enfrenta un desafío o un reto, afronta un reto en la vida o tiene retos en la vida que implican un cambio para uno, siempre hay dos aristas de ese reto. Uno, lo que implica el desafío técnico, que tiene que ver con los procedimientos, ¿qué es lo técnico? Las formas en que técnicamente hay unas estructuras, unas formas científicamente incluso comprobadas de lograr un objetivo, afrontar un desafío, es de expertos, pero
paralelo a eso, y voy a poner ahorita un ejemplo, en lo organizacional, pero que puede ser adaptable, en paralelo con eso hay un desafío adaptativo, que es de lo que habla Heifetz, que tiene que ver con mis creencias, con mis miedos, con mi resistencia al cambio, con mis valores, con qué es lo que se me detona a mí frente a ese cambio, que incluso si eso no se gestiona bien, usted puede tener todo lo técnico listo, puede tener todo lo técnico funcionando, y si lo adaptativo no está resuelto, se va al traste todo lo técnico. Y voy a poner el ejemplo ahora sí, en las organizaciones, pero eso también para la vida. Una empresa está implementando un ERP nuevo, contrata la mejor firma de tecnología, de software para el tema técnico, los expertos, los equipos, monta toda la infraestructura, hace las pruebas, tiene todo desde lo técnico funcionando. Sale el proyecto, se implementa la herramienta y fracasa. ¿Por qué? Porque la gente no la usa o la usa mal o sigue guardando por allá en un cuaderno o en un archivo en Excel toda la información y no la comparte. ¿Qué pasó? Todo lo técnico estaba perfecto. La gente, no tratamos la resistencia de la gente. No trabajamos la cultura que implica esa nueva implementación de esa tecnología, que implica en cambios de cómo tenemos que cambiar nuestras dinámicas de trabajo, de relación, qué entornos de confianza nuevos hay que generar, qué hábitos hay que cambiar para adaptarnos a esa nueva herramienta. Entonces, mira, y eso nos pasa en la vida. Yo voy a ser papá. Hay un desafío técnico cuando voy a ser papá. Mamá, tú que tienes ese regalo de la madre. ¿Hubo un desafío técnico o no hubo un desafío técnico? Total, todo. Y ahí vuelvo también yo con lo que me gusta insistir mucho, y es la base de la comunicación es que debemos aprender a escuchar con todos los sentidos. Primero a escucharnos, si esto me está generando ansiedad, ¿por qué? ¿Soy líder o soy colaborador? ¿Por qué me genera ansiedad? Dame un segundito que salgan estos muchachos. Ya, pile, ¿quién llegaría? Bueno, voy a empezar de nuevo pues como la idea. Pero entonces me gusta, ya que retomamos, como estamos tratando el ejemplo de la maternidad, ahí como terminarlo de cerrar para pasar ahí, que tú me contaras o nos contaras ahí cuál fue el desafío técnico, o sea, todo lo del embarazo, la alimentación, que el hospital, que el médico, que todo eso, y lo adaptativo, porque es muy bonito relatar esa experiencia humana, cómo fue para ti, o sea, emocionalmente preparar para tener un hijo y todo eso. No sé si te parece. Entonces, Caro, como te decía ahorita, me parece muy chévere que compartamos esa experiencia. Por ejemplo, el ser madre tiene un desafío técnico y un desafío adaptativo. ¿Cómo fue para ti eso? Compártenos tú desde tu experiencia. Que, por ejemplo, desde lo técnico, que había que manejar desde lo técnico. Juan, es que pones un ejemplo muy, muy especial que es la maternidad, donde sin duda hay cambios de todo tipo, internos y externos. Empiece si quiero o no quiero. En el caso mío, yo tenía dificultades para quedar en embarazo y tuve que generar tratamiento porque mi sueño era ser mamá. Entonces empiece a tomar medicamentos, la ansiedad que genera hacerse uno la prueba mes a mes, a ver si sí, si no. Los cambios hormonales son unos cambios que tengo que aprender a manejar. Ahí hay mamás que entran en depresión, ansiedad. Hay mamás que les cogen pereza al marido. O sea, hormonalmente nos cambia mucho, y cómo eso para el esposo también requiere, si hay acompañante, un entender, adaptarse a esa nueva circunstancia. Para unos es maravilloso, para otros es durísimo. Hay hombres a los que le dan los síntomas también. Y así en la medida que va llegando y se va generando cada paso, cada proceso del embarazo. ¿Cómo nos vamos adaptando? ¿Cómo adaptamos el hogar? ¿Cómo adaptamos la dinámica familiar? Ya hay un bebé y yo tengo que salir a trabajar. ¿Cómo me acomodo? Entonces,
ahí hay, en el caso mío, pues fue la ilusión más grande de mi vida y lo más soñado en toda mi vida. Entonces los cambios los hice con todo el amor del mundo, era feliz adaptándome a eso, pero hay personas que les toca muy duro adaptarse, bien sea porque no lo esperaba o porque no pensó que tenía toda la carga emocional y de todo tipo que es importante. Entonces, miren que estamos hablando de emociones, estamos hablando de adaptación y eso aplica. Por eso yo siempre he dicho que es tan importante escuchar con todos los sentidos. Ese escalofrío que me daba o esas náuseas, ¿qué significan? Eso es bueno, eso es malo, todo eso. Y por eso escucharnos y escuchar el entorno, a qué huele, a qué se siente, la gente me está mirando feo porque voy a implementar un nuevo proceso en la compañía, esos cambios que están generando, está uniendo al equipo, Hablar, los está claro. poniendo a pelear. Hablar, porque es que a veces queremos Total. imponer el cambio por decreto, comuníquese y cúmplase, y no Pero hablamos de hay eso. necesidades que nos llegan por decreto también más allá del liderazgo que tú entiendo lo que quieres decir y me parece súper válido. Desde el liderazgo, imponer es muy complejo. Así yo quiero imponer, válgame, pues entre comillas, un nuevo procedimiento porque ya vi que es la panacea, ya lo estudié, ya todo. Yo tengo que hacer que mis colaboradores sientan que hace parte de esa decisión y parte de esa implementación para no generar un choque. Así yo lo vaya llevando paso a paso para que lo sientan así, así la decisión ya esté tomada. Pero también hay cosas como la llegada de la inteligencia artificial, la llegada de las redes sociales, las llegadas, me gusten o no me gusten, es una realidad que el universo, digámoslo así, pues, o sea, ya es un tema externo que no hizo parte de nuestras decisiones y de mi compañía, que tengo que adaptarme y organizarme. Y puede que yo no sea la experta en inteligencia emocional, pero inteligencia artificial, pero si tengo un colaborador que sabe eso, ¿cómo lo potencio? ¿Cómo inspiro? ¿Cómo en vez de controlar que no entre la inteligencia artificial en mi organización porque yo no la sé manejar, más bien cómo inspiro a utilizarla, aprovechar y aprender, cómo me abro, que es que a veces nos cuesta abrirnos a ciertas cosas y por más abiertos que seamos, yo creo que todos hemos pasado por momentos donde hay cosas que nos cuesta hacer. Entonces, mira, Caro, qué bueno lo que estás trabajando, porque claro, hay cambios que sí o sí, o sea, hay que hacerlos. Es que el tema no es no hacer el cambio, el tema es cómo lo gestiono. Entonces, el cambio, inteligencia artificial, puedes hacerte el pendejo, perdón, y pretender que eso no existe y que está pasando por allá y que eso no me afecta. Listo, es tu decisión, pero ahí va a estar y te va a afectar. Entonces, una Así es. manera de gestionarlo es hablarlo, es compartir, es ver con otros cómo se han adaptado, qué han hecho, qué pasa, que igual hay que hacerlo, pero mi llamado es a que conversemos con los demás y con nosotros mismos para tomar conciencia de qué nos está pasando internamente y cómo entonces empezar a gestionar, y ese puede ser otro tema que nos queda ahí en punta, cómo empezar a aprendernos a leer emocionalmente qué nos está diciendo nuestra emoción para poderla escuchar, porque es que Sí, si yo no entiendo el lenguaje de las emociones, es como si me estuvieran hablando en chino, sí, sí. yo que no sé hablar chino o mandarín, y entonces a mí no me va a decir nada de eso. ¿Sí me hago entender? ¿Qué voy a escuchar Total. si es que no entiendo ese código? Juan, y ya para ir Para concluyendo, para eso, perdón, y redondeo, para eso entonces hay que desarrollar la competencia de gestionarme emocionalmente, que ese será otro tema interesante. y así podré gestionar más las emociones de mi equipo, mis colaboradores, incluso de mi jefe, porque a veces tiene que uno Le gestionar toca a uno de. liderar a su líder. Exacto. Entonces, como conclusión, yo siento que estamos hablando que hoy necesitamos líderes menos controladores, más inspiradores, que era un poco también lo que decía yo ahorita, donde el liderazgo o el control se base en la conexión que generamos, entender ese entorno para podernos adaptar, ¿cierto? Sí, sí. Juan, no, muchas gracias. Estas conversaciones cada vez me gustan más y espero que a todos los que nos acompañan también las disfruten porque le ponemos corazón, emoción y hemos ido también aprendiendo y adaptándonos en este proceso
para que sean conversaciones, esperamos, más útiles y prácticas para todos ustedes. Y nuevamente la invitación, sugieran los temas que les gustaría que trabajáramos. Suscríbanse. Y claro, porque esto es para ustedes, nosotros aquí nos podemos quedar horas conversando, que nos encanta, pero lo importante es que también para ustedes sea útil, así que los invitamos a que nos dejen sus comentarios y nos cuenten de qué quieren que trabajemos en Liderazgo sin Misterio. Un feliz día, tarde, noche para todos. Hasta luego. Hasta luego.